Buenas, ¿cómo vamos? Todo bien, querido Jones, todo bien. Viendo si Bitcoin rompe los 22 o no los rompe. Uf, la verdad es que no, la situación del mercado está como loco estos días. Eh, pero bueno, no pasa nada. Estas Hagamos cosas una, suelen. Sí, ah, hagamos una apuesta. sí. ¿Cuándo llega Ethereum a las tres cifras? ¿Esta noche o Ah, mañana? no puedo decir, soy malo con estas cosas. De hecho, iba al Twitter y iba a colocar un hilo como que mis mejores recomendaciones para hacer trading y lo iba a dejar vacío. Hacer la típica burla de abro hilo, pero no pone nada. Que va, no sirva para eso. No, es tremendo, tremendo. Sí. Por cierto, No, esta vez quería decir que estoy grabando directamente desde Telegram y dentro de un rato compartimos pantalla y eso también va a quedar grabado. Ya hice las pruebas pertinentes y la verdad es que queda fino. bueno, me alegro. No, la verdad que Sí, mejoró muchísimo Telegram con este tema. sí. Así que Bueno, mientras la gente se va uniendo, la idea de esta charla, este community call, es, tal como lo leyeron en el temario, es dar el otro lado de esto de las soluciones de escalabilidad de las L2, es decir, no el lado tan bonito, conceptual, todos vamos a estar bien, escalando, barato, sino ver cómo está el estadio de las cosas actualmente, cuáles son los riesgos, qué tipos de riesgos hay por allí, tanto para Optimistic Rollups como para ZK, para que cada uno pueda tomar entonces el criterio, el mejor criterio posible o tenga la visión más amplia a la hora de decidir si utilizar o no estas soluciones de escalabilidad y por supuesto qué es lo que se apunta al futuro para que minimizar todos los riesgos que pueden haber, que vayamos a comentar ahora, y ver cuáles nuestras expectativas de progreso en este tipo de tecnologías. Y en el segundo tema, entonces allí sí abordar cómo están las cosas con los optimistic products más populares. Como algunos sabrán, pasó esta novela la semana pasada en Optimism con lo de Wintermute, los tokens OP, se los hackearon con la multisig y tal, con Diagnosis. Ver de un modo un poco más general o qué implica para unos rollups o el optimistic rollup, en este caso Optimism, qué implica que esto haya pasado para la red y tal. Entonces, ver un poco eso y luego el ecosistema en general, ¿no? Es decir, Arbitrum que hay por allí, Optimism, Boba Network, y Metis como Optimistic Chain, pues ahí ver un poco qué hay en los ecosistemas, comparar. Y en el medio, ya saben, ¿no? Ver puentes, algunas tools, herramientas para que la gente ahí vaya sabiendo un poco más y en el medio, cuando quieran, pueden hacer preguntas, desmutearse, decir hola, tengo esto que decir o alguna pregunta para hacer, adelante. Entonces, con eso, con eso vamos a estar hablando el día de hoy, esta hora y media. perfecto. Sí, no. Todo lo que pasó con Optimus la semana pasada, una novela mexicana se queda, pero cortísima. Sí, sí. Sí, se queda cortísima y algo que me llamó la atención era, bueno, la gente diciendo, ¿no? Por ejemplo, si esto hacía que la red estaba insegura ahora o si se perdía toda la confianza o no utilicen Optimism porque pasó esto y todo el mundo estamos en riesgo. Entonces, ahí clarificar un poco qué pasó bien, qué pasó mal y así la gente tiene una información más acorde, ¿no? Pero sí, ¿no? Tremendo tema y claro, como todo proyecto que lanza su token allí, siempre pasan cosas en el medio, ¿no? Raras. Siempre pasan cosas Siempre. raras. Sí. La teoría de la conspiración, a Ujú. veces uno dice, es como que da cosita, ¿no? Pero bueno, igual el tema fue el subtoken de gobernanza, el OP. Pero Sí, bueno, así es. hubo tweet que, qué sé yo, que largaron y a donde uno le hacía pensar, como el tweet que más Ujú. me hizo ruido en la cabeza del hilo que escribieron fue ese
el tema de congelar los fondos o algo así de los tokens OP o Sí, congelarlos. de volver la cadena, ¿sabes? Eso fue, yo dije, pero ellos dijeron, no lo vamos a hacer para no sentar antecedentes. Entonces uno dice, qué buenos muchachos, pero ahí demuestran el poder que tienen ellos Así es, sobre la red, ¿no? Que es un así tema que, es. bueno, es un tema que hay que, la gente, a ver, yo estoy en Optimus, estoy ahí, pero bueno, sé el riesgo ese que existe, como también estoy en Polygon y sé el riesgo que existe, pero bueno, a lo mejor es como que es bueno aclarar todos estos temas para que la gente diga, bueno, estoy en esta red, pero sé los riesgos que estoy corriendo y lo que puede llegar a pasar. Y después, el clic para ingresar es de cada uno, responsabilidad de cada uno. Así que bueno, está bueno hacer esto de explicar los riesgos de todas las L2 que hay actualmente para que, bueno, para que cada uno decida. Sí, así es, tal cual. Dicho esto, entonces nos tiramos un poquito más para atrás para ahora evaluar un poco cómo va esto de las L2 en general. Ah, Dale. comparto ahí pantalla. Sí, ¿qué vas a compartir? ¿La de L2 bits? Sí, ¿O sí, cuál vas a vamos a ver. compartir? Sí, Genial. bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Compartí pantalla y no cámara, Sí. ¿eh? No, tranqui, tranqui. Creo que ahí estamos. Sí, ahí se ve. Perfecto. Ok. Bueno, nada más quería mostrar esto porque parte un poco del apoyo, ¿no? Del estado de la estabilidad de Ethereum en enero y febrero, de los Optimistic Rollup. Eh, el tema es, vamos a L2Bit, donde un poco más en general, luego utilizamos ese artículo para mostrar qué es lo que importa de allí. Este sitio web, amigos, en mi opinión, es uno de los mejores que te explican un poco cómo están las cosas en las L2 de una manera neutral, amplia y con los puntos y las comas de qué es lo que hay. Entonces, L2Bit lo que te muestra en el lado, por ejemplo, de finanzas es toda la oferta de rollups y otros tipos de L2 que existen y el TBL que tienen están ordenados por TBL y por supuesto otras cosas como para qué sirven, la cuota de mercado que tienen respecto al resto y otras cositas, por ejemplo, qué tienen adentro, ¿no? Si tienen Ether, stablecoin, su moneda nativa y tal, y bueno, y el tipo que son. Si se dan cuenta, entonces aquí podemos ver que hay hasta 21 rollups diferentes, desde las más populares como Arbitrum, DYDX, Optimism, Loopring, etcétera, pero luego hay otros rollups que literal son fantasmas o no hay nada por hacer y prácticamente están, digamos, como que paralizadas porque tienen muy poco uso, como puede ser el caso de Fuel, Layer 2, Gluon, Polygon Hermes, etcétera. Entonces, hay una gama amplia según su uso, su utilidad, o sea, lo que uno puede hacer ahí adentro, si han ganado su espacio dentro de, nada, de lo que son las diferentes soluciones de escalabilidad que existen. Bueno, aquí hablan un poco de qué es lo que se trata de L2Bit. El punto es que si bien todo esto está genial sobre nada, cómo está la clasificación, fíjense que a pesar de que hay algunas que tengan TBLs altos, otros bajos, hay un punto interesante que no sé si llamarlo truco o no de esto del TBL, pero fíjense que hay ciertas rollups, como el caso de Optimism, Loopring, Metis, que tienen token propio y por eso tienen esta marquita aquí, porque lo que te dice es que mira, parte del TBL que tienen estas rollups adentro, una porción les corresponde al token nativo de dicha rollup o token de gobernanza. Entonces, fíjense, ¿no? 16% para OP. Fíjense que el Loopring se marca como la cuarta con más dinero bloqueado, pero el 73% de dichos tokens es LRC. Y así similarmente pasa con algunas otras rollups y L2, ¿no? Boba Network, ZK Space, Inmutable, etcétera. Entonces es un punto de tomar en cuenta para no decir como, mira, si tiene un alto TBL,
entre comillas, es segura o todo el mundo la está usando, porque a lo mejor estén trucando por acá, ¿no? Tiene un token nativo y como se entiende, ¿no? Que esto de token nativo es más fácil de hacer que los market cap, que los TBL suban, entonces esto de los números puede pasar y puede causar una pizca de confusión. Entonces, es un puntito a tomar en cuenta, ¿no? De no tomar estos números de TBL así tal cual y como lo ven. Es mejor ver qué cosas también ahí tienen dentro de sí. Hay algunas que, por supuesto, tendrán algunas restricciones. Miren que Sorare nada más pues tiene Ether. El caso de DYDX, como es un rollup para trading, contratos perpetuos y tal, solamente te acepta stablecoins, USDC, y así tienen otros casos bastante particulares. Pero bueno, esto es un poco el TBL cómo va. Y nada, está de cómo ha ido evolucionando, normal, como pasa siempre, subidas, bajadas y nada relevante que decir por acá. El punto importante que nos muestra L2Bit, que deberíamos todos valorar y, y saber entender, es esta sección que se le hace llamar riesgos. En esta sección de riesgos, L2Bit se ha encargado de tomar esta lista de rollups que están y L2 que están desplegadas y hacer como una especie de criterios como para hacer entender si las cosas las cuales hacen ser llamadas rollups funcionan tal cual como están o si tienen alguna puerta trasera, qué pasa si suceden casos puntuales en el medio y nada, si esto significa un riesgo para los usuarios. Yendo una pizca más para atrás antes de explicar un poco esta tabla, hay que entender que esto de las L2 y las rollups, al día de hoy, como están en etapas muy tempranas, tienen este problemita de que los desarrolladores pueden que le tengan implementada alguna puerta trasera para actualizar contratos. Esto se le llamaría riesgo de smart contracts, dado que como es una L2 en desarrollo, es previsible creer que pueden tener en el futuro, que se pueden descubrir en el futuro bugs que sean sujetos, por ejemplo, a exploits o a que las cosas salgan mal. No necesariamente exploits, pero que alguna cosa pueda salir mal en el medio. Entonces, si eso es así, si hay un riesgo de que eso es posible, porque al fin de cuentas las ROBs y las ED2 a la vista de Ethereum son simples smart contracts. Entonces, si son smart contracts como cualquier otra aplicación DeFi y tal, también tienen estos riesgos, ¿no?, de smart contracts. Por lo tanto, para los desarrolladores, le es importante que tengan un cierto grado, por ejemplo, de upgradeabilidad o entender que pueden tener bugs en el medio y que se están por descubrir. Entonces, si tiene alguna upgradeabilidad, es decir, que la fundación, el equipo, quien sea, pueda actualizar los contratos para repararlo, en el mejor de los casos, todo correcto. Pero en el peor de los casos, como algunos habrán escuchado alguna vez, cuando tienes un smart contract actualizable, quien lo pueda actualizar puede hacer cualquier cosa y por lo tanto una actualización maliciosa y robarse los fondos de los usuarios, haciendo que pierda todo el sentido de lo que significa hacer una L2 o un roll. Entonces, eso es uno de los riesgos que nosotros como usuarios tenemos que tomar en cuenta cuando se utiliza alguna roll u otra, que algunas están en un estadio u otro más o menos similar, ya lo veremos en detalle, de estos riesgos de smart contracts y por supuesto es natural decir que mientras más vieja el rollup y más tiempo haya pasado sin algún tipo de actualización, es probable pensar, bueno, se ha probado, ¿no? Se ha probado un poco, la gente lo ha chequeado, los devs, los white y black hats, y a lo mejor está funcionando todo correcto y no tiene bugs. Pero mientras más temprano se haya deployado un rollup, siempre está este riesgo, los riesgos de smart contracts. Y luego, en segunda parte, están los riesgos de centralización, ¿sí? O de operación, que vienen dados, que son naturales en la mayoría, o me atrevo a decir prácticamente todos los rollups, y que, pues, a su vez también es un poco, que lo vamos a ir viendo, ¿no? En eso de las L2, porque te implica muchas veces esto de actores nuevos y tal, que si bien no tienen poderes sobre ti, sobre los fondos conceptualmente, sí te pueden hacer otras cosas que te pueden decir como que, hey, esto no es tan, ¿cómo lo podría decir? Tan uno dueño de sus fondos así en cualquier momento. Hay como que unas cositas hay que tomar en cuenta, ¿no? Fíjense, ¿no? Aquí
cambio a lo que es el artículo de las preguntas frecuentes, que recomiendo que se lo lean porque tiene preguntas que todo el mundo se hace normalmente y que están aquí respondidas de la mejor manera posible. Fíjense acá, cuando me refiero al riesgo de centralización es justamente lo que pasa aquí en el medio, ¿no? En esta imagen. Básicamente es, miren, el rollup o la L2, vamos a decir rollup para simplificar un poco las cosas, está interactuando con Ethereum a través de un smart contract. Pero nosotros como usuarios estamos aquí arriba. En el medio hay alguien que se llama operador. Y ese operador tiene algunas funciones especiales que, digamos, puede hacer que la red se pueda sentir centralizada o no según su estadio y cómo funcione el mismo rollup desde aquí abajo. Entonces, cuando me refiero a riesgo de centralización, es, por ejemplo, censura. Sí, prácticamente podemos estar hablando principalmente de la censura, ya que si un usuario está aquí arriba y está mandando transacciones hacia un operador, que se le llama secuenciador, prover, como sea, no es que el usuario está mandando una transacción desde la L2 directo a Ethereum, sino que pasa en medio de un operador. Este operador puede decidir si te acepta la transacción o si no. Entonces, esto es un riesgo de centralización que hay que tomar en cuenta. En el estadio actual, la mayoría de los rollups y L2, los operadores son uno solo y están manejados por el proyecto. La idea es que en el futuro haya múltiples operadores, como en cualquier otra red L1, con validadores y tal, de tal manera que este riesgo de censura, por ejemplo, de que no te quieran pasar la transacción, sea prácticamente improbable. Pero bueno, esto es un riesgo importante a tomar en cuenta para que no les cause alguna sorpresa en el futuro. si algo pasa, es como que no me lo dijeron, no lo sabía, pues pasa esto. El operador es quien te procesa las transacciones y en el peor de los casos podría negártelo haciendo que no pasen tus transacciones por el rollup. La idea, el lado positivo de esto, es que la idea en el futuro, el usuario pueda incluso, usando alguna transacción de emergencia, para saltearse el uso de operadores, sino hacerlo directamente de la red principal de Ethereum. De manera que la rollup en el futuro, o la L2, se pueda considerar como en cierto modo puede ser como resistente a censura. Pero bueno, eso son cosas que siguen en estadios tempranos, pero se consideran, ¿no? Se consideran para que sean genuinamente llamadas L2. Pero mientras tanto, estas cosas pasan. Son prácticamente esos dos riesgos, diría yo, que existen, riesgo de smart contract y centralización. Por lo tanto, según el tipo de rollup de cada proyecto, pues esto va a variar, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Cuadros rojos, amarillos, etcétera, etcétera. El tema es, fíjense, cuando es amarillo, obviamente es entender que es como que una advertencia, y si es rojo es como que, oye, la cosa es mucho más seria. Pero vamos a ver fila o columna por columna, ¿no? Cuando L2Bit te habla en los riesgos sobre state validation, simplemente la manera de decir, bueno, la rollup, ¿cómo te asegura que las transacciones que se están procesando pues son válidas, están selladas? O sea, se garantiza que todo está correcto. Bueno, en el caso de la ZK Proof, ya eso ya está resuelto, porque como dijimos la vez pasada, con la ZK Proof, tú no le puedes mentir a Ethereum si las transacciones son válidas o no. Entonces, para la ZK Rollup, todo está correcto acá. Es decir, las transacciones son válidas tanto y en cuanto se procesa y se valida la ZK Proof en Ethereum. En los Optimistic Rollup, la situación es diferente. Porque, como está basada en pruebas de fraude, la validación se da de forma optimista y la idea es que suceda el caso contrario. Que la gente, en este caso los verificadores, puedan ver si hay transacciones que no pueden ser, es decir, que son maliciosas o estados incorrectos de la red. Aquí es donde está el mayor problema en el caso de los Optimistic Rollups, que cuando esta la tiene en amarillo, quiere decir que en este caso, quienes están encargados de ser verificadores, no puede ser cualquiera, sino que está whitelisteado, es decir, que solo quien quiere Arbitrum incluir para ser verificador, lo puede hacer. Entonces, nosotros, si quisiéramos, montamos nuestro nodo completo y tal, ¿podemos ser verificadores de un rol como este? No, tendremos que pedir permiso a Arbitrum. Pero bueno, al menos tiene pruebas de fraude activadas. Lo mismo pasa con este gluón. Y tengo que decir que es la única que tiene pruebas de fraude activadas tal y como debería ser, ¿no? Que es que cualquiera pueda chequear en sí mismo
si la red es válida o no, la L2, y mandar una prueba de fraude para garantizar que las transacciones son correctas. Pero aquí es donde está una de las importantes notas, ¿no?, a tomar en cuenta, es que Optimism, Metis y Boba no tienen pruebas de fraude activadas, es decir, están en desarrollo. Quiere decir que el secuenciador, es decir, el proyecto, que es el que está procesando las transacciones, puede mandar transacciones inválidas si él quisiera, y nosotros no podríamos hacer nada para evitarlo. Entonces, eso es una cuestión súper mega importante a tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto, si creemos que Boba o Metis o Optimism son proyectos reputables, que son serios, y que obviamente no van a incurrir en estas cosas, pues ok. Pero si no, tengan en cuenta de que esto lo pueden hacer en cualquier momento. Para bien o para mal, lo pueden hacer y no hay nada para evitarlo. Porque pruebas de fraude están en desarrollo. En el caso de OMG Network es OXY only, pero no voy a explicar demasiado de esto. Eso quiere decir que nada más las pruebas de fraude son válidas cuando alguien quiere salir de la red, no durante el envío de lo que serían los commitments de OMG Network. Esto es una red de Plasma. Pero bueno, el punto es que si está aquí en rojo es porque la seguridad de la red a lo mejor no está todavía garantizada como uno quisiera que fuera de una L2 o un rollup. Todavía no está dado. Entonces es como que si estas estuvieran funcionando, estuviéramos probando, todo genial, pero no están a full. Y en esta sección de la data availability se refiere a si efectivamente la L2 está utilizando Ethereum para guardar sus transacciones. Recordemos que si Ethereum guarda las transacciones, o sea, los datos de la cadena de la L2, es mucho más seguro porque Ethereum es una red, pues, extensa relativamente. La red de P2P es más extensa que otras y es más difícil de atacar. Entonces, si es más difícil de atacar, las transacciones van a estar ahí más seguras guardaditas. Entonces, en el caso de, bueno, estas rollups, pues todo está on-chain, todo está correcto, las transacciones son guardadas on-chain, pero en este caso que está en amarillo quiere decir que están utilizando otra red, otra instancia para guardar las transacciones. Y recordemos, si las transacciones se guardan en otro lado, un usuario no podría tener acceso a ellas de repente y no podría, por ejemplo, efectuar retiros por sí mismo o si se quiere validar o secuenciar por uno mismo la cadena, sino que estarías allí dependiendo. Y esto te apertura a que haya mucho más casos de censura en el caso de que el secuenciador quisiera. Así que Metis, Immutado, Diversified Sorare, como Home Optimistic Chain y lo que serían Validiums, tal y como lo hablamos en las preguntas frecuentes. Aquí están en los tipos de L2 que existen. Vean que están las L2 formales, los rollups, que son los que tienen la data availability, como dice la página on-chain, y las semi-L2 son Validium y Plasma Optimistic Chain, tal como lo ven acá. Entonces, rollups están acá on-chain, los Validiums, las semi L2 y tal, están con estas marcas en amarillo o en rojo. Entonces, es un dato a tomar en cuenta porque la idea es que estas L2 también guarden datos de sus transacciones en Ethereum. Y si no lo hacen, pues la seguridad baja un poco. Hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, te habilita mucho más el tema de la censura. Entonces, fíjense que aquí hay algunas. Pero bueno, si están en on-chain, sale mucho mejor porque son rollups. El tercer punto es lo de la upgradeabilidad, que es justamente lo que les comentaba, de que como los smart contracts son nuevos y a lo mejor pueden haber bugs, en el lado positivo de las cosas es que los desarrolladores puedan detectar esto a tiempo para resolverlo y que la L2 pues esté segura, que no sea explotada. Entonces, aquí sí vamos a ver que en la mayoría de los casos pues tienen alguna implementación de este tipo, ¿no? De que el proyecto puede actualizar los contratos y hacer lo que quiera. Entonces, fíjense, ¿no? En estas de acá, Arbitrum, DYDX, Optimism, tienen un simple yes. ¿Qué quiere decir esto? Que estos proyectos pueden agarrar sus smart contracts que están en Ethereum referidas al rollup, a la L2, actualizarlas al instante. Esto es bueno porque pueden actuar rápido en el caso de que haya algún bug que si no se hace rápido te roban o te hacen cualquier cosa. Pero el lado negativo es que si estas personas, estos proyectos se vuelven maliciosos, del mismo mundo te pueden atacar a ti, o sea, te pudiesen robar el dinero del bridge o lo que sea, y no podrías hacer nada para evitarlo, ¿no? Por eso es que están en Yes, es un peligro en cierto sentido. Otro punto, como estos contratos son gradeables y la upgradeabilidad viene dada por una simple wallet, una private key, una multisig, etcétera. Si estas personas no están guardando bien estas llaves privadas y caen en manos equivocadas, tal como pasa con el caso de Polygon
Polygon Post, la red Postchain, pues algún actor malicioso, si se hace con estas private key, pues puede hacer lo que quiera, que sería lo del peor caso. Entonces, ese riesgo está y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, la mayoría de las L2, si se quiere, me parece, tienen algún tipo de yes allí. Y nada, eso representa un riesgo. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, Starnet. Todos sabemos que Starnet es una red que apenas está empezando, es muy nueva, así que por lo tanto lo requiere. A medida que los proyectos estén avanzando, pueden renunciar a esta propiedad y hacer que, por ejemplo, tengan un delay en sus actualizaciones. Entonces, esto es interesante, porque lo que puede hacer, o lo que esto significa, es que los proyectos pueden actualizar los smart contracts de la L2, pero pasaría un tiempo antes de que efectivamente se pueda implementar. Entonces, en el peor de los casos, nos imaginemos, digamos que tomamos a ZK-Sync, en el caso de 21 días, y ellos actualizan y el proyecto se vuelve scam, qué sé yo, dependiendo de su estadía, obviamente, pues en el mejor de los casos pudiéramos tener hasta 21 días para salirnos. Es decir, si actualizaran smart contracts para mal, nosotros pudiésemos enterarnos por Twitter, por ejemplo, de que ocurrió esto, ser alertados, tomar cartas en el asunto y salir antes de que la actualización se haga efectiva, porque se haría en 21 días luego de haber hecho la signal de la implementación. Entonces, puede ser por supuesto, una mejor manera de abordar esta, pero definitivamente no sería la mejor, ¿no? Pero en fin, dado estas propiedades, puede uno sentir que al menos uno pudiese reaccionar en algunos casos. Luego está un caso específico para donde es posible, ¿no?, que te den 14 días de retraso, pero luego te censure el Validium y aún así no puedes hacer nada. Entonces, son puntitos ahí a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, tómense esto con responsabilidad, esto de las barras en amarillo, para si deciden utilizar unas u otras redes. De nuevo, genial que por ejemplo Layer 2 Finance no tiene upgradabilidad y fue el B1 tampoco. Entonces, otra vez, esta es la única, si se quiere, lo adelanto, la única rollup que de hecho es la menos popular, la menos usada, pero es la única que está finalizada, es decir, la única, si se quiere, inmutable, es decir, que funciona como es y ya está. No hay ninguna puerta trasera, actualización, ni características que le falten por hacer. Esta ya está completica. Bien, en estos punto 4, 5 falla el secuenciador, falla el validador, bueno, ¿qué pasa si el secuenciador falla? Es decir, otra vez, volvemos acá. ¿Qué pasa si el operador aquí arriba decide no pasarte las transacciones, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Pues sucede que en algunos casos pudieses transaccionar desde L1, como decía anteriormente, o como pasa en algunas ZK podrías forzar un retiro en L1. Entonces, si el secuenciador se cae, puede pasar un periodo de tiempo en el que después se te puede habilitar que puedas salir a L1 con tu dinero y te sales y ya está. No dependes de nadie. Y te devuelves a Ethereum. Entonces, esto es positivo precisamente por si no hay secuenciadores que quieren procesar transacciones por las razones que sea, puedes salir si lo deseas. En algunos otros casos, fíjense en GYDX, forzar un trade, salir por L1, y algunos otros no tienen un mecanismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Starknet, si el secuenciador falla, tu dinero queda ahí congelado y ya está. Nada que puedas hacer. Proponer bloques, bueno, en este caso es que tendrías que montar un nodo de Aztec y proponer un bloque, o sea, generar la ZK Proof, que es muy difícil, pero bueno, son puntos a tomar en cuenta. Pero al menos en estas que te puedas forzar un retiro L1, se pudiese hacer, ¿no? Y por último, lo del fallo de la validación, es decir, ¿qué pasa si la pata de quien te decide si las transacciones son válidas o no, no se da? Bueno, en el caso de las Optimistic Rollup no hay ningún mecanismo, es decir, como esto está en whitelist, si falla el verificador, el único que puede revisar, no hay nadie que pueda hacer nada para evitarlo. Y lo mismo pasa con Optimism Metis BOA. Si no hay verificadores, no hay mecanismo que hacer si el verificador que habría de haber falla. Entonces, en el caso de la ZK, por ejemplo, te tiene esta ventaja donde, bueno, si no hay más ZK Proof que se manden, el usuario puede salir también, forzar un retiro y no pasa nada. Entonces, esta es una ventaja.
que tiene la ZK Rollup, que al menos en este sentido no hay que confiar en terceras partes, sino que es posible salir, ahí dice, ¿no? Salir sumitiendo una Merkle Proof con los fondos. Entonces, si nadie quiere mandar a la ZK Proof para validar la Rollup, salimos y todo bien. Hay algunas que están amarillas, deben tener algunos detalles a tomar en cuenta adicionales, pero bueno, así está el tema de los riesgos y es importante notarlo, ¿no? En términos generales, la mayoría de estos rollups y L2 pasa, como decía, que el secuenciador es centralizado, o sea, es arrancado por el proyecto y por lo tanto estas cosas como que se hacen mucho más importantes de tomar en cuenta. Al final de cuentas, las transacciones pasan por ellos las, las reciben y luego las publican en Ethereum. La idea es que en el futuro los secuenciadores, al igual como ya dije, ¿no? Con los validadores, cualquiera lo puede hacer, como cualquier protocolo de validadores, proof of stake, etcétera, puede hacer este trabajo de procesar transacciones como un secuenciador, participar allí y todo va correcto porque estás proveyendo un servicio, pero de todas maneras sigues con la seguridad de L2 porque tu trabajo nada más es procesar, no validar, eso depende de Ethereum. Pero bueno, esto en el futuro, la idea, ¿no? Es que esto se vaya poniendo en blanco, o al menos con los proyectos que están aquí, mientras vaya pasando el tiempo. Obviamente van a salir nuevos y van a tener estas mismas condiciones, pero bueno, la idea es que todo esto quede en blanco y que efectivamente sean proyectos finalizados. Pero en el medio esto está pasando y hay que tomarlo en cuenta. Así que ahí quedan avisados. Bueno, no sé, Diego, si quieres comentar algo al respecto. Comentar nada, que más que nada, yo creo que esta explicación era fundamental, porque a lo mejor en la primera charla que tuvimos es como que se pintó todo muy color de rosa, entre comillas, Ujú, y creo ujú. que era necesaria esta charla para que la gente entendiera eh, los riesgos de cada red. Así que bueno, me encanta esta página Sí, de L2Bit. Hay que pedir a la gente que la haga en español, así que vamos, tendríamos que ponernos, tuitear que queremos la página en español, porque la verdad que es fundamental esto. Y bueno, así que no, me parece ideal. Es más, si ahí el mono me está diciendo, ya lo pedimos. Bueno, vamos a volverlo sí. a pedir, mono. Sí, sí, Eh, ahí lo escribimos y nada, me ignoraron, pero bueno, la idea es esa, ¿no? De que esto pueda estar en español. Ahí A ver, Alejo dice que si hubiese sido posible eso, ¿a qué se refiere con lo de la fault proof, etcétera? No sé la a qué es actualiza. eso. ¿Se me escucha a mí? Perdón, Sí, pregunta. hola, sí, Hola, ¿se me escucha? adelante. sí, sí. No, ahora que estamos todos, sería bueno para apurarlo del DL2 bits si tuiteamos y Ajá. entre todos pedimos que nos permita Dale, traducir la página al español. Ni siquiera él tiene que hacer el trabajo. O sea, lo podemos Bueno, hacer entre después, nosotros dale, bueno, y después pasarlo por ahí. mandame el texto y lo mandamos con la cuenta de DPP también, que así dale, creamos Dale, más peso todavía. dale, Eh, genial. lo que no sé es que, bien, bueno, somos unos cuantos, yo sé, podemos darle un respiro mientras tanto. No sé si sí, alguno tiene alguna pregunta de todo lo que explicó Jotze. adelante. Si alguno quiere hacer una pregunta, si no le quedó claro algo, aproveche y sáquese la duda, no tenga vergüenza, porque esto es un mundo nuevo para todos. Así que aprovechen y si alguien tiene una consulta, adelante, sin miedo. Sí, bueno, mientras tanto, alguien preguntaba acá, ¿quién era? ¿Dónde está? Nuestro querido Leandro decía, ¿cómo opera ese Force Exit o Escape Hatch cuando tenés fondo depositado en algún protocolo? Uf, primero, lo del Force Exit y Escape Hash, si se dan cuenta, está en ZK Rollups que puntualmente ninguno de ellos pues, admite smart contracts, ¿entienden? O sea, no son simples protocolos que tienen alguna función específica y por lo tanto las cosas son como más simples. Por lo Claro, tanto, no, serían redes que todavía no son EVM compatibles, ¿no? tal Se cual, podría. tal cual.
Tal cual, no son redes EVM compatible, no hay smart contracts para decir que tienes tu dApp, tienes tu Aave, tienes tu Uniswap por aquí y por allá, sino que están hechas para hacer una sola cosa. DYDX, trading. ZK Sync, transferencias y tiene la cuestión con Zigzag, por ejemplo, y NFTs. Aztec es solo de privacidad. ¿Qué más? Loopring también, trading. Son, digamos, roles que son más sencillas y que te habilitan que sea fácil hacer estos retiros de emergencia. Y por supuesto el escape hatch incluido, ¿no? A medida que tú le metes más papeles encima, es decir, smart contracts y tal, la cosa se vuelve un poco más complicada y, por ejemplo, Starknet, que es de smart contracts y tal, no tiene mecanismo aún. Y la verdad me pone en duda de que lo vayan a tener, ¿no? Pero bueno, son cosas que depende ahí de los devs que tanto importancia le dan a esto una vez que la ROV finalice, ¿no? En su desarrollo y tal. Pero bueno, por lo menos estas ZK Rollups que son sencillas tienen esta propiedad dada. Pero Sí. si se dan cuenta, con las EVM compatible que hay por acá no las tienen. Bueno, te hago una pregunta, yo entonces. Sí. Yo pregunto. Optimist, ¿no? Por ejemplo, dice que si falla el secuenciador, puedo usar una transacción de L1, ¿no? Pero el tema es, si no entendí mal, yo uso una transacción de L1 para salir a Ethereum, ¿no? Pero ¿qué pasa si la multisig dice que no? Claro, eso es uno de los temas interesantes, ¿no? En el caso de, digamos, optimizing transacción usando L1, Arbitrum y tal. ¿Qué pasa? Uno pudiera hacerlo, les digo, no lo he intentado, no he averiguado tampoco profundamente qué es lo que habría que hacer, pero bueno, L2 nos confirma que sí se puede hacer. El tema es, si uno hace esto, la transacción en L1 te puede pasar. Pero luego, en realidad, luego de haber pasado ello, hay que esperar de todas maneras los 7 días para que finalmente los fondos o el tipo de transacción que hayas mandado para salir se haya hecho, ¿no? En el medio, es lo que decías tú, la multisig puede pasar cualquier cosa, es decir, el proyecto puede ver que tú estás haciendo esto y decir, no, esto no me gusta, te detengo, ¿no? Y no puedes hacer nada para evitarlo, actualizando el smart contract. Entonces, básicamente eso es lo que te hace la multisig, que no importa lo que estés haciendo dentro de la L2 o interactuando con la L2, siempre está latente el riesgo del peor de los casos de que el equipo pueda tomar una decisión que te afecte a ti directamente o que esté apuntando contra ti. En el mejor de los casos, de nuevo, viene dado por una actualización, en caso de que se encuentren bugs y tal, pero si el equipo decidiese no hacer nada, todo tranqui. Tu transacción terminaría pasando y todos estamos cómodos. Pero si el equipo quiere actuar en contra de ti, lo pudiese hacer. Creo que es, sí. ¿Sí? Como se dan cuenta, todas estas columnas, más que nada hice la pregunta para que vean cómo se relaciona una cosa con la otra, cómo se van relacionando las columnas. Que hay columnas que tenemos en blanco, pero a lo mejor la fundamental, el estado de validación, está en rojo. Y entonces ahí decimos, bueno, sí, podemos salir en teoría del E1, qué bueno, pero ojo, que tenemos que alguien puede decir, no salí nada. O la plata no se mueve de acá porque yo quiero. No es que estoy diciendo que Optimis y el equipo lo va a hacer, ¿está bien? Pero bueno, sepan los riesgos, sepan a dónde están invirtiendo. Por favor, estudien, miren, esto va a quedar grabado, se va a subir, mírenlo 20 veces para tomar la decisión. Eso, solamente quería aclarar. Así es. Leandro dice, es interesante pensar bajo qué jurisdicción está el equipo, ya que más allá del equipo decida, puede haber órdenes judiciales administrativas. Tal cual. Por ejemplo, se hablaba, ¿no?, de Arbitrum, que el equipo está en Nueva York,
Entonces ahí era un punto también a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si ellos están allá, tienen la private key allá y nada, reciben órdenes judiciales y tal y se ven forzados a hacer alguna otra cosa, ¿no? Bueno, Nico dice Open Labs y tal, pero bueno, la idea es precisamente que estas cosas ya no estén y nada, que la rollup funcione tal y cual como conceptualmente se ha pensado. Eh, Dicen, ¿dónde se sube? Lo más probable es que a YouTube, así que todo tranqui. De nuevo, ahorita hablamos del ecosistema y cómo empezar un poco. Por lo tanto, quédense que queda ahí la segunda parte. Manolo pregunta, ¿los Optimistic tienen validadores? No, tienen secuenciadores. Si estás viendo lo que estoy compartiendo en pantalla, te recomiendo que veas este artículo de preguntas frecuentes sobre L2, donde hablo precisamente que lo que hay son operadores, que según el caso se pueden llamar secuenciadores, aquí lo pueden leer, secuenciadores, verificadores, provers, según sea el caso. Entonces, aquí está todo, ¿eh? O sea, cómo funciona el caso del ZK-Rollup y nada, algunas otras consideraciones a hacer. Bien, este es el lado honesto y real de las cosas por cómo están las L2 y las rollups, pero insisto una vez más, la idea es que esto se vaya colocando en blanco y que queden así como esta que nadie usa, pero que funciona todo ok, fue el V1. Fíjense lo interesante que pasó con fue el V1. Como fue el V1, está finalizada, cualquiera puede participar como secuenciador y como verificador. Resulta que el mismo creador de la página, L2Bit, quiso poner esto a prueba y decidió mandar transacciones o un estado inválido del rollup a Ethereum. Es decir, quiso robarse los fondos, los poquitos fondos que habían en Fuel, que eran como, a ver, ¿cuánto tiene ahorita? $8. O sea, quería robarse esta ínfima cantidad. Uno podría pensar, bueno, si este Fuel tiene solo $8, ¿a quién le va a importar verificar este rollup si no hay absolutamente nada? Bueno, el de D2Bit quiso ponerlo a prueba y efectivamente mandó lo que se llama un state inválido para robarse esos $8 que estaban en Fuel. Resulta que casi que inmediatamente, de la nada, llegó alguien y mandó una prueba de fraude. ¿Qué pasaba? Como es normal que funcionen así los rollups, pero para tú poder mandar transacciones, o sea, ser de secuenciador, operador, tienes que tener un dinero en stake. Así funcionan en los optimistic rollups. Como para decir, prometo decir la verdad, si no, slashenme, quítenme lo que tenía en stake. Así se garantiza que la red, el secuenciador, pues pase transacciones honestamente, ¿no? Bueno, el chico de los bits hizo eso y lo que pasó es que inmediatamente llegó alguien y mandó una prueba de fraude. Y nada, perdió, si no estoy mal, soy malo con los números, pero perdió algo así como que 2 Ether por intentar el de L2Bit robar los poquitos fondos de Fuel. Y repito, esta prueba de fraude la hizo alguien, aparentemente fue alguien del equipo de Fuel, precisamente, pero cualquiera la pudo haber hecho, pues la mandó inmediatamente cuando se detectó ello y se evitó que se robara los fondos y se ganó fue el dinero que había colocado el de L2Bit por intentar robar los fondos. Entonces, así es como deberían funcionar las cosas, ¿no? Que cualquiera pueda hacer de secuenciador colocando su dinero de stake y procesando transacciones y que también de cualquiera desde afuera pueda mandar esta prueba de fraude en caso de que el trabajo que esté haciendo el secuenciador esté mal. Entonces, esto es una prueba, esto de que pasó con Fuel V1 es una prueba de que conceptualmente las cosas pueden funcionar. Solo bastó que alguien se diera cuenta que alguien se iba a robar los fondos para que dicha persona o organización lo notara y actuara acorde, ¿no? Y en su propio interés, ¿no? Que era ganar el Ether que había estaqueado el de L2Bit. Entonces, eso está fantástico. Hoy en día, de nuevo, esto no estaría pasando en las otras Optimistic Rollup porque, bueno, está en desarrollo, las pruebas de fraude, y en otros está whitelisteado y el whitelist no tiene ningún sentido, en mi opinión. Pero bueno, la idea es que cosas como esta en Fuel, que se demuestre que la seguridad está ahí y que se puede garantizar desde Ethereum, se dé efectivamente. Entonces fue algo súper fascinante que pasó y creo que a algunos les va a parecer como que wow, es verdad que esto puede pasar y efectivamente se soluciona. ¿Cómo se manda esa prueba? Bueno, el verificador tiene que tener implementado un nodo de L2 y un nodo de L1
y en su cliente debe tener obviamente la manera en cómo pueda deployar esta prueba de fraude desde Ethereum. Y consiste básicamente en agarrar la información o el statement del Optimistic Rollup con las pruebas de computación. Esto quiere decir que como las transacciones están en Ethereum, tú puedes comprobarlas o más o menos reejecutarlas en Ethereum a ver si dan el mismo resultado. Es decir, si en el Optimistic Rollup el secuenciador te dijo o calculó que 2 más 2 es igual a 5 y ese resultado se imprime en Ethereum así, el verificador lo que hace es leer, no, él escribió 2 más 2 igual a 5, pero voy a mandar esta prueba de fraude para demostrar desde Ethereum que 2 más 2 es igual a 4. Eso se ejecuta desde Ethereum, Ethereum te dice, este es el que tiene razón, 2 más 2 es igual a 4, no 5, como dice el rollup, slashado fuera de aquí. Entonces, de esta manera se garantiza que las cosas pasen siempre honestamente, ¿no? ¿Existe el riesgo de que nadie realice la prueba de fraude? Claro, existe ese riesgo, pero bueno, lo que sucede es que como solo es necesario un solo participante honesto, pues que mande esa prueba de fraude, se cree, ¿no?, de que aún en el peor de los casos, de manera altruista puede pasar. Es decir, hasta el mismo proyecto puede tener su propio verificador con tal y que no le rompan su propia L2, ¿no? La propia L2 que creó. Pero como dice Axel, naturalmente está pensado para que sean por incentivos económicos, ¿no? Es decir, que el verificador gane dinero en el caso de encontrar si alguien hizo trampa o no. Kev dice, entiendo que la diferencia entre OP y ZK es que en OP todas las taxes es válida hasta que alguien le reporte como una tax no válida. El ZK se hace la validación antes y una vez que pasa esa validación ya estamos 100% de que es válida. Sí, así es, tal cual. En el caso de la Optimistic Rollup, exacto, se cree que es así hasta que alguien demuestre lo contrario. En la ZK Rollup, como todo está verificado desde la ZK Proof, la Validity Proof también se llama prueba de validez, Ethereum solo te puede habilitar que las transacciones que publicaste son válidas si la ZK Proof también lo es. Entonces, es como que si en este caso el verificador no fuese alguien independiente, sino que el verificador fuese la misma red de Ethereum que tiene que recibir esa ZK Proof, la computa y solo si todo está ok, entonces la red está y las transacciones allí son válidas. Dice Carlos, siendo que es segura fuel según la tabla y tiene todo en blanco, ¿qué problema tiene que hace que no se utilice y tenga 8 USD de TBL? Sí, las razones de estas son muy simples. Que fuel solo sirve para hacer transacciones. Es más, funciona con un sistema así tipo UTXO. Entonces no hay smart contract ahí adentro, no hay DeFi, no hay NFT, no hay nada, solo transferir dinero de un lado a otro. Así que es natural pensar de que nada, ganar tracción con esas pocas características es bastante difícil. Y tampoco es que los de Fuel están demasiado interesados hoy en día en hacer que dicha rollup gane tracción. Si se dan cuenta y revisan, están muy enfocados en la B2. Entonces, quedó allí y es casi que un fósil. Algo ahí de recuerdo, ¿no? Porque no pasa casi nada, así como el meme de Goku y Vegeta. Bien. Excelente. Bueno, yo creo que ya queda claro, ¿no? Lo que está pasando con los riesgos de las L2 que hay que tomar en cuenta. Bueno, si hay alguna otra pregunta, lo pueden escribir por allí. Mientras tanto, gente, ahora sí, toca la entrega del POAP del día de hoy. Nada, para reclamar el POAP en L2 en español, pues simple y llanamente tienen que utilizar la app de POAP, que está en sus celulares, y la palabra secreta, pues a colocar allí es óptimamente. Con esa palabra, en la aplicación de POAP pueden claimear el de la sesión del día de hoy. Cualquier cosa ahí me avisan. Ya lo probé y todo ok. Bueno, ahora sí podemos ir con la parte de ecosistema, que es como que lo más interesante para los que quieran probar qué es lo que hay. Diego, ¿te gusta alguna Optimistic Rollup en particular? Me gusta, ¿cómo? Perdón. ¿Te gusta Estaba alguna reclamando el L2 POAP. alguna rollup, Optimistic Rollup en particular? Mira, te soy sincero, te voy a ser sincero. Me gustan muchos proyectos que desembarcaron en Optimis. Es como Bien. que siento que desde que salió el token OP, bueno, hubo mucho
se llamó mucho la atención y hay, la verdad, se subieron muchos proyectos. Además está My Finance, perdón mi inglés, Sí. que no me mate la gente de Min, para hacer DCA. Ujú. Así que un proyecto de desarrolladores argentinos, gente, ¿eh? Vamos Latán. Pasamos Excelente. el chivo, ya que estamos. Eh, Así que, pero bueno, hay muchos proyectos. Por ejemplo, me gustó mucho en Optimus, esa unión que hizo Beethoven con Balancer, que se Ujú, aliaron para subir juntos, ¿no? a la ujú. red. Así que, eh, no, es como que noté que a lo mejor hubo más despegue de aplicaciones en Optimus que en Arbitrum, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, por mi lado, bueno, para empezar, siempre sugiero ver este artículo de estado de escalabilidad de Ethereum. Aquí hablo un poco de cómo funciona cada uno, aunque ya está desactualizado en el caso de Metis, porque es un Optimistic Chain y un Optimistic Rollup. Sí, como bien dices, Diego, hay diferentes aplicaciones allí montadas y según cada rolo, pues algunas son más reputables que otras y tal. De hecho, pasando un poquito antes, esto de los bridge, importante. Siempre lo decimos, ¿no? Pasar de cualquier red a una L2, pues siempre hay que considerar cuáles son los bridges correctos o los que te puedan proveer en cierto sentido mayor seguridad. Siempre estamos mencionando, ¿no? Los Esto, de Conex, Hop Protocol. Ujú. Esto es un tema, lo de los bridge, Sí. gente, ¿eh? Es un tema muy importante. Es como todo. Yo el otro día estaba en un grupo, creo que en el grupo de Connects en español, que Ujú, hacemos chivo también, que tiene un grupo de Telegram que la verdad que son bastante activos y contestan todas las dudas. eh, que había una persona que dice, usé tal bridge, ¿no? No me acuerdo cuál era. Y yo le digo, ujú, mira, si querés pasar poco dinero para jugar o para probar, úsalo. Pero el día que tengan que pasar dinero de en serio, que no quieren usar un sitio centralizado y quieren pasar, decimos, voy a pasar una suma que yo lo considero importante, usen Bridge como Connect y Hop, porque todos los demás tienen puntos de ataque que Hop y Connect no lo tienen. Entonces, para jugar, por ejemplo, hay un bridge que, bueno, acá en la lista no está, que se llama Meson Fi, ujú, que ujú, uno pasa estables entre diferentes redes ujú. sin pagar nada. Nada, ¿eh? Se paga solamente una transacción en la red de origen y después no se paga absolutamente nada. Eh, pero es jugarse. Por ejemplo, no lo pueden usar los que tienen layer. Ujú. Un detallecito que me sorprendió. Si usan layer, no lo pueden usar ese bridge. Es muy raro. Bueno, Es sinceramente muy raro. Entonces, por eso, si es poco para jugar, úsenlo. Pero el día que quieran sí, mover plata de en serio, usen Connect o Hop. Por ahora. A lo sí, mejor después los otros van mejorando, ¿no? Pero digamos que a nivel seguridad son los dos más recomendados. sí, sí. Esto también viéndolo del lado de los usuarios, ¿no? Comunes. ¿Qué me refiero a un usuario común? Un usuario que de repente tiene $10 y que no los tiene en Ethereum, obviamente, sino que los tienen dando por ahí en Polygon, en Binance Smart Chain o cualquier otra red. Es lo bueno utilizar estas redes, ¿no? Como Conex y Hop, perdón, cuentas como Conex y Hop, que precisamente te permiten utilizar diferentes otras redes L1 por allí y se conectan con estas. Los otros, pues, tienen por ejemplo, con Metis, con Boba ahí activadas, pero bueno, de consideraciones, ¿no? Por ejemplo, una muy buena práctica para el uso de Bridge es siempre acercarse a su Twitter o a su Discord y ver el chat si recientemente hubo algún problema. Por si no vayas a ocurrir siempre en el peor de los casos, que es que envías tu dinero y, ay, no, es que deshabilitamos el bridge hace 15 minutos y todavía la interfaz la teníamos allí. Y resulta que ahora tu dinero queda congelado en algún lado. Entonces siempre es bueno, ¿no? Al momento de utilizar bridge, chequear rápido ahí en el Discord, ver si todo está bien, si la gente está mandando tranquilamente y no está reportando problemas. Y bueno, ahí siempre, ¿no? Pensando, ¿no? En Hop, en Conex en primera opción y los otros, bueno, si les parece mejor. Ahora, como bien decía Kev en el chat,
si ustedes están en Ethereum y quieren pasarse a L2 directamente, pues obviamente la mejor opción es utilizar sus bridge oficiales, tal y como están acá. El de Arbitrum, Bridge Arbitrum, Gateway Optimism y así el de las otras redes L2. Utilicen sus bridge oficiales, que de hecho hasta es más probable que les salga más barato que utilizar estos, ¿no? Porque, por ejemplo, estos no te van a cobrar comisión por envío de fondos. Pero bueno, sí. Eso yo lo Ujú, sabía de Optimis. Todos los otros puentes tampoco cobran comisión. Eso lo ujú, sabía de Optimis que no cobraba la comisión. sí. Pero No, no sabía de... sí, ninguno de estos tampoco te cobran comisión porque como estos son los puentes oficiales, esto es lo que te hacen, es como que el puente base de todo, la base de todo, donde incluso estos otros bridge se apalancan o se apoyan de este, en el que simplemente tú lo que haces es enviar al puente y la L2 te mintea tus fondos de ese otro lado. Entonces, aquí es donde están los principales y no te cobran comisión por ello. Por supuesto, Bueno, si tú quieres pasar de la L2 a Ethereum, ojo, eso te única iba a decir. exclusivamente de L2 a Ethereum, y utilizan estos puentes oficiales, se van a dar cuenta que les va a decir que va a durar 7 días el retiro. Y va a salir costoso porque luego van a tener que mandar otra transacción desde Ethereum para reclamar los fondos, así como reclaman un airdrop. Bueno, pasados los 7 días van a tener que darle claim y sacar los fondos del bridge de vuelta a Ethereum. Entonces, en ese caso, obviamente la opción más idónea es utilizar estos puentes si quieren salir rápido hacia Ethereum. Pero bueno, en términos generales, a lo mejor se vuelve rutinario para la gente estar utilizando Conex, Hop, Seller y así, y algunas otras más. Pero bueno, así es como se puede llegar desde diferentes bridges, es decir, cada uno de estos bridges tendrá su red ahí implementada, cual sea, y tendrá su propia liquidez, es decir, muchos o pocos fondos pueden mandar, y bueno, según la red y tal, pueden mandar en estos hacia las L2 y empezar a jugar, ¿no? Eh, a ver si hay alguna pregunta allí. Sobre la Secret Word, óptimamente, con eso lo claimean en la app de POAP, ¿no? Agradezco acá a Mareo, que fue el que hizo el diseño del POAP, así que quedó de verdad muy bonito. Bien, entendiendo cómo entrar, ¿no? A través de los bridges, ahora sí podríamos hablar un poco ahí del ecosistema. A ver, vamos a ver. Bueno, primero, para agregar las redes, siempre es un paso como que, por si alguno lo sabe, ¿no? Que entren a chainlist.org y aquí pueden buscar las redes que quieran y listo, ¿no? Esta es una billetera aquí de prueba que tengo. El punto es que ustedes busquen cualquier otra red que L2 que quieran entrar, por ejemplo, Arbitrum. Arbitrum. Estoy viendo mal el teclado. Ok. Fíjense, esta es la red correcta, Arbitrum. El que te dice XDAI o Gnosis es otra cosa diferente. Aquí lo ven, Arbitrum, y nada, le dan ahí a agregar a MetaMask y ya lo tienen ahí. Y con eso ya puede empezar a Yo, andar porque, ¿sí? yo puedo, voy a mandar una publicidad, eh, una MetaMask es Ujú, la billetera clásica que usamos todos, pero así es. realmente yo le recomiendo a la gente, si alguien lo puede, si yo ahora no estoy en el chat, si alguien lo puede escribir, mande el link de la billetera Ravi, que es la billetera Perfecto. es la billetera de Bank. The Bank es una página que nos permite ver los seguimientos de nuestras inversiones. Esta gente sacó una billetera que se llama Ravi, que realmente tanto para el que, más que nada para el que recién empieza, es una maravilla. Es sencilla de usar, ya trae todas las redes para poder usar, que uno lo único que tiene que hacer es habilitar las redes, no tiene que agregarla con MetaMask ni nada, tiene para Optimis, Arbitrum, Metix, eh, Ujú, así que es una billetera que realmente recomiendo. Y lo otro bueno que tiene Ravi es que usa RPC, que los RPC es lo que nos permite comunicarnos con la red propios, que no es lo que usa toda la gente que usa MetaMask. Entonces muchas veces yo me encontré que a lo mejor MetaMask era como que le costaba las transacciones o enganchar y de repente con Ravi las transacciones pasaban. ¿Por qué? Porque usan su propio RPC. Así que ténganla en cuenta, Ravi. La verdad que lo pueden usar con Layer, con Trezor.
sin ningún problema, totalmente recomendable. Y tiene opciones de seguridad como por ejemplo que no permite mandar tokens al contrato del, perdón, es mi hija, al contrato del token y por ejemplo dice, y por ejemplo, ¿vieron lo que pasó con Optimis? Que mandaron los tokens OP a una dirección y que después, Ujú, bueno, el hacker, todo, ujú. bueno, si hubieran usado Ravi, no hubieran tenido ese problema porque Ravi dice, esa dirección no existe en la red Optimis. Eh, miren ese Ujú, detallecito ujú. que tiene la billetera en cuanto a seguridad. Dicen, no lo hubieran podido mandar porque Ravi hubiera dicho, la dirección donde estás enviando token no existe en la red de destino. Entonces ahí uno dice, ouch, es un llamado de atención. Bueno, acá ya pasé el chivo de la wallet. Perfecto, entonces ahí lo tiene, ¿no? Ravi mayor que MetaMask. No, y Yo también para mí siempre, la de Frame también es bastante buena, de hecho, ¿no? Pero es como para pero computadora y a lo mejor la siento un poco más profesional, no sé ustedes. no, Frame es para Sí, fanáticos y sí, es sí, para más gente que está ducha en el ecosistema porque es sí. más dura de manejar, pero también, bueno, Frame permite hacer maravillas. Pero bueno, empiecen con Ravi y después, si quieren, y ustedes saben, si usan Brave, pueden abrir la cantidad de, ¿cómo se llama? De, de usuarios que quieran, y en Ujú. cada uno de esos usuarios instalan una wallet, instalan la billetera que quieren y van probando así las billeteras, hasta que se encuentran con la que resulta más cómodo, ¿no? Bueno, perfecto ahí. Me parece que alguien tiene el micrófono abierto, si no estoy mal. Ah, creo que, creo que ya estamos bien. Bien, ahora con respecto a los fees, que es lo que muchos se preguntan que andaban antes una L2, bueno, el sitio web l2fees.info te lo muestra bien cómo están las cosas actualmente en costos de los rollups y la verdad es que no son tan baratas como pudiese ser otra L1 independiente, pero definitivamente lo son respecto a la red principal de Ethereum. Entonces, si les gusta el ecosistema, que es lo que vamos a hablar ahorita de que hay en las L2, fíjense que estos son los costos que están más o menos andando. Optimism 16 centavos, 23 centavos hacer un Claro, swap. Ujú, tengan en cuenta, esto que también lo aprendí hace poco, es ujú, que mientras mientras más caro los fees en la L1, los fees en las L2 se ujú, encarecen. ¿Por qué? ujú. Porque la L2 tiene que mandar el batch de transacciones a L1. Entonces, si L2 está caro, van a ver que, por ejemplo, Optimis ahora está en 0.16 y 0.23. Pero si hay en la L1 hay una suba enorme de gas, lo van a ver también reflejado acá. Ese era un detalle que quería comentar. Excelente. Sí, tal cual, es dependiente del E1, así que cuando vean, ¿no?, que hay un minteo furioso en Ethereum, lo más probable es que van a sentir esa congestión indirectamente desde las L2, se van a ahí encarecer las cosas un poco. Entonces es normal, por ejemplo, que si Ethereum se vuelve loco en congestión, a lo mejor estos niveles, digamos de 30 centavos, etcétera, 10 centavos, 15, pasen, lo he visto, ¿no? Por ejemplo, $1, $2 en casos de suprema congestión. Entonces, tómenlo en cuenta ahí. También depende de la misma actividad de la rollup, si es más barata o costosa. Son diversos factores, pero definitivamente ese es uno de los que más pega, ¿no? Am, si vemos en esta sección de todas las L2 y no solo Rollups, vean qué especial que sale Metis Network acá, que es súper barata. Pero Metis Network no es una Optimistic Rollup, es ahora una Optimistic Chain, que para abaratar sus costes no está utilizando Ethereum para guardar sus transacciones, ¿no? Storing Text Data. Lo está utilizando es Memolabs, que es un sistema de storage distribuido, es decir, bueno, ellos se pintan como una especie para guardar info de manera descentralizada, ¿no? A lo mejor es un estilo Filecoin o algo así. Pero bueno, Metis, a fin de ser más barata, está utilizando Memo y no en Ethereum. Esto, como lo hablamos al principio, te da esa bandera amarilla, mira, no está guardando las transacciones de Ethereum. Ojo que como no están en Ethereum, quiere decir que a lo mejor no son
para acceder a esas transacciones no es tan accesible, valga la redundancia, como, como no son tan accesibles si estuviesen en otro lado, ¿no? Es decir, si están en Memo son menos accesibles, obviamente, de lo que si estuviesen en Ethereum, que es donde está ocurriendo todo, es donde nos interesa. Y uno no sabe qué tan robusta, qué tan segura puede ser Memo para guardar información respecto a Ethereum. Entonces, si algo sabemos es que las blockchains son muy caras para guardar información, pero son bastante seguras. Pero bueno, habría que evaluar cómo es este sistema y cómo funciona junto a Metis Network. Pero como consecuencia, los costes son muy bajos, pero con ese detrimento. Así que tómenlo en cuenta allí. Nota adicional. Metis utiliza el token nativo de él, o sea, su token Metis, para pagar costes de gas en dicha red. Boba Network, Arbitrum y Optimism utilizan el Ether. Entonces, tomen en cuenta eso. Ether, y Metis utiliza su token nativo. Así que, por ejemplo, enviar Ether a Metis no es buena idea. Con el Metis para pagar gas, su propio token nativo, estamos bien. Entonces, fíjense, ¿no? Muy barato, pero con esta compensación, por ahí vean en el Twitter que hay discusiones a favor y en contra de esto, pero eso es lo que está pasando. Entonces, Metis no es un rollup ya, es un optimistic chain, así se le ha denominado, y por tanto algún nivel de seguridad algo menor. Bueno, ahí estamos bien, ¿no? Con respecto a los costes. Luego, podemos ir pasando entonces a los diferentes rollups como tal, a ver si hay alguna pregunta de casualidad. Bueno, Argent, ¿hay algún lugar donde estén todos esos links sobre L2, como L2 Fees, L2 Bit, por ejemplo? Un thread armado, bueno, a lo mejor lo podemos hacer aquí. Alguien pregunta, no termino de entender, ¿por qué son consideradas L2 si no guardan su información en L1? Es muy interesante esa pregunta, ¿eh? Porque... Somos varios. sí, Somos sí. varios. De hecho, fíjense que en el artículo que dice acá de preguntas frecuentes, estoy llamando a los casos como Metis y Validium como semi-L2, como intentar hacer una conciliación entre los que dicen que sí y no. Y es precisamente por esto, ¿no? Porque es verdad, fíjense, a ver cómo se los explico, si no guarda los datos en Ethereum, o sea, si no fuera otra cadena, quiere decir que, ok, Validium, Plasma, Optimistic Chain. Pero aún así están utilizando Ethereum para las pruebas de validez y las pruebas de fraude. Es decir, no guardan las transacciones de Ethereum, pero aún así desde Ethereum se puede forzar un buen grado de que las transacciones sean válidas empleando estos mecanismos, aunque las transacciones no estén guardadas en Ethereum. Es súper interesante, también agrega un poco de complejidad y de desventajas. Pero bueno, si lo quieren entender mejor, aquí está la pregunta, ¿no? De qué es esto de semi-L2, de qué es lo que pasa, la gran diferencia y nada, ¿no? Los riesgos adicionales que esto implica, ¿no? Guardar las transacciones de Ethereum. Por tal razón, siempre escucharán por allí que, obvio, ¿no? Por el chileo y tal, las que son Validiums, los que son Plasma, Optimistic Chain, como esos proyectos, siempre te van a decir que son L2 de Ethereum. Mientras que los Ethereum maximalistas, los que están a favor de solo rollups y tal, te van a decir que estas redes no son L2 como tal, hasta incluso las pueden llamar sidechains a veces. Entonces, ojo ahí con las nomenclaturas, por eso he escrito semi-L2 para intentar conciliar un poco esas diferencias de opiniones al respecto. Pero bueno, es muy común que cuando se hable de todo en global, estas también las consideren L2, o sea, los metan ahí en el mismo saco. Por este caso de que usan pruebas de validez y pruebas de fraude. Pero bueno, supongo que con eso estamos bien. No usa la seguridad de tachado. Claro, son dos patas y es como que la semi L2 te quita una. Entonces, tómenlo allí en cuenta, ¿no? Ahora sí, hablando de ecosistema rápidamente, porque dentro de un rato nos vamos, chicos, a martes de Fallan para hablar de Optimism puntualmente, así que a lo mejor me lo salto acá. Pues nada, yo creo que la mejor manera, como siempre, de revisar el ecosistema de las rollups es ver de Fiyama, ¿no? Pues si, por ejemplo, te interesa el ecosistema DeFi en particular. Entonces, Arbitrum y Optimism se caracterizan
y es lo que yo a veces sugiero de cuál L2 probar. Bueno, a lo mejor las dos primeras que estoy mencionando son las más idóneas, porque siempre tienen los protocolos más reputables del ecosistema. O sea, por ejemplo, tienen Sushi, tienen Curve, tienen Uniswap, Bifi, Aave. Bueno, estos son puentes, tiene Balancer, etcétera. Entonces, ya son protocolos que son bien conocidos, que se sabe que funcionan bien y tal, y no son forks, ¿no? Sino que son hechos por los mismos desarrolladores y por lo tanto están implementados desde hace un buen tiempo y funcionan tal y cual como se esperan. Entonces, si se dan cuenta, Arbitrum tiene estos dos protocolos importantes, conocidos, y está bueno para probar. Por supuesto, en algunos como Sushi, Cube, tienen su farmeo y tal, pero ya se los dejo a cada uno que lo revisen por su cuenta, de si les interesa esa parte, qué es lo que quieren recolectar o hacer, si quieren hacer trading, o sea, utilizar Uniswap para swapear y tal allá, o si quieren farmear o hacer alguna otra cosa, leveragearse. Bueno, ahí tienen los diferentes protocolos, me parece que Dopex y otro par más por acá, para ello, ¿no? También para mintear stablecoins está MyFinance, que lo mencionó Diego para Optimism, también está en Arbitrum, también está este otro protocolo Vesta, si no estoy mal, y bueno, otros ahí para mintear stablecoin para los que les gusta eso, ¿no? Pero bueno, pasando rápido con lo de Optimism, pasa lo mismo, hay protocolos reputables, Uniswap, Curve, está el de Bets, que en concordancia, ¿no? En colaboración con los de Balancer, ABB3 y así otras más. Obviamente están los forks, ¿no? Tipo SigSwap, un fork de Uniswap, etcétera. Pero bueno, hay de todo un poco, Synthetix, que es bastante popular, Perpetual también. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, también Finance para los que quieren hacer DCA, está aquí de 26. Entonces, bastante bueno. En cambio, En esta época, sí, gente, hacer sí. DCA creo que es O sea, lo por lo mejor que... menos, sí, por lo menos es un mejor momento que hace 2 semanas o que hace 3 meses. Sí, 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 pero igual haciendo DCA, lo importante es lo que uno confía, ¿no? Si uno confía en un token, porque no es que Min Finanzas le permita hacer DCA solamente de Ethereum, pueden hacer Ujú, DCA de Bitcoin usando ujú, un ujú, wrapper de Bitcoin ujú. y pueden hacer DCA del token que quieran. Así que no es solamente para hacer DCA de Ethereum. Así que pueden tranquilamente, la verdad que en estos momentos de mercado, es como que uno dice, a ver qué moneda me gusta, qué token me gusta, bueno, vamos por eso, a, a guardar un Así es, poquito más. así es, así es. Y bueno, en el caso de Metis y Boba, pues es, digamos, todo lo contrario. Te vas a encontrar protocolos force habidos y por haber por allí y que tienen algunos riesgos adicionales, como por ejemplo, en Metis y en Boba no está Chainlink, que te provea oráculos que sean relativamente buenos. Y pasa que si hay algún protocolo de lending por aquí o por allá que esté utilizando o que requiera utilizar oráculos, obviamente, pues a lo mejor está haciendo una integración defectuosa, vulnerable con alguno de estos dexes que haya por acá, con poca liquidez, y hay como que más riesgo encima de lo que podría esperarse de un ABB3, por ejemplo, un ABB2, mejor dicho. Entonces, Claro, porque, ujú, perdón, ujú, usted tiene que entender que cuando se hace un fork de un protocolo, cuando se hace el fork pueden tocar cualquier cosa. Entonces dicen, este es un fork de AVE. Sí, sí, pero a lo mejor cuando hicieron el fork, el código lo tocaron y bueno, y uno no sabe con qué se puede encontrar. Así que bueno, eso también cuando escuchan que es un fork de tal protocolo, dice, ah, bueno, fantástico. Pero tengan en cuenta que puede tener alguna modificación a la original. Solamente eso quiero. así es, así es. Por ejemplo, en el caso de Metis Andrómeda, aquí lo escribí, para que los quieran leer después también, que todos son forkeados protocolos originales de Ethereum. NetSwap es un fork de Uniswap 2. Dranchma es un fork de Curve, Agora es un fork de Compound y así demás, ¿no? No tienen Chainlink dentro, así que están utilizando oráculos de diferentes DEXs, ¿no? Como Tetis DEX, NetSwap, así que puede ser un problema, puede ser delicado, ¿no? Bastante delicado. De hecho, ya pasó un exploit, si no estoy mal, entre Agora y Tetis. También fue un exploit de tesorería y tal, pero terminó afectando este tema de los oráculos, así que tómenlo ahí en cuenta, ¿no? O no sé si fue con StarTree, bueno,
ya se dan cuenta que utilizo extremadamente poco Metis, pero bueno, el punto es eso, son puros forks y uno no sabe con qué intenciones lo hace el desarrollador, si bueno, son prolijos, redeployando, haciendo los cambios necesarios o qué. Y bueno, por supuesto, siempre están integrando incentivos en su token, pero bueno, ya eso queda cada uno a su criterio, ¿no? Y luego está Boba. Boba es el mismo caso, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Tienen forks, protocolos forcados de Ethereum. Miren, OlonSwap es un fork de Uniswap V2, Sencha Finance es un fork de Curve, Bolt Finance es un fork de Compound. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, agregan incentivos y tal, pero cuidado allí si no son muy expertos, identificando uno aquí y allá, que sé que como la mayoría de nosotros, es mejor no involucrarse demasiado en ellos, al menos de que, bueno, les sea de genuina utilidad, ¿no? Y siempre investigando los protocolos tanto y como nuestro entendimiento nos dé para estar o tomar mejores decisiones al respecto. Pero bueno, definitivamente para los que quieran probar, las mejores opciones, si hay que seleccionar de las cuatro, de nuevo, va por Arbitrum y va por Optimism, sin duda. Entonces, si quieren revisar un poco más detallado otras cosas del ecosistema, pues aquí pueden dar a Explore Live Apps en su página oficial y pueden ir revisando todas las dApps que están allí activas. Entonces, ustedes pueden ver acá que según lo que a ustedes les parezca interesante, opciones, contratos perpetuos, stablecoins, farming, etcétera, ahí les va a aparecer qué es lo que está deployado, ¿no? Entonces, bueno, también NFTs y tal, DAOs, por lo tanto, bueno, ahí tienen para chequear con calma qué es lo que les gusta si es que quieren probar Arbitrum. Paso la nota de que Arbitrum ya se acerca con el evento que ellos llaman Arbitrum Odyssey, que lo vienen programando desde hace un par de meses, donde simplemente ellos quieren recompensar a usuarios por usar sus aplicaciones en un periodo determinado de semanas. Entonces, ellos lo que plantean hacer son eventos donde cada semana ellos están, en un cierto sentido, promocionando alguna dApp de Arbitrum, donde los usuarios probablemente tengan que hacer es usarla genuinamente y se van ganando NFTs en el futuro. En el medio ha habido todo tipo de especulaciones sobre si va a haber airdrop a partir de este evento y tal, pero lo cierto es que están promocionando esto y los que quieran utilizar Arbitrum y están buscando esa excusa de ganar algún premio o algo por allí, NFTs, pues Arbitrum Odyssey les va a dar esa oportunidad para que utilicen diferentes dApps según cada semana. Es como que cada semana, por ejemplo, una semana es para que utilicen bridges, otra semana es para que utilicen una aplicación DeFi en especial, otra para que utilicen unos NFTs o juegos, y ahí probablemente se van a ir ganando unos NFTs según como sean las reglas. Todavía no hay fecha, todavía no hay detalles de cómo va a funcionar, pero el evento ahí está y prometen que van a ser, que va a estar cerca, ¿no? Que va a ser en las próximas semanas. Y nada, por el lado de Optimism, pues lo que se viene es la gobernanza con las votaciones para la primera fase de incentivos en Token OP. Entonces, de nuevo, a quien le esté interesado en farmear el Token OP, por las razones que sea, espérense a que las votaciones finalmente se apruebe todo y entonces empiece el happy farming en las diferentes aplicaciones que aplicaron para ello, ¿no? Pudiese ser Hop Exchange, pues pudiese ser Uniswap, OneInch y otras por allí, ¿no? Aave, Synapse, estas que se apoyaron o se anotaron para la fase 0. Así que hay como que un poquito ahí de, entre comillas, excusas, ¿no? Para ir probando algunas cosas con incentivos y tal. Entonces, para ir probando, de repente son buenas épocas, ¿no? Para quien esté interesado ahora sí en utilizar las L2. Y nada, con Boba y Metis, aquí están sus páginas webs. También tienen lo mismo, tienen sus recursos para ver su ecosistema y tal. Y nada, cada uno tendrá su criterio propio de dónde y en qué edad desea involucrarse, por qué razones, cuánto y qué tipo de provecho le va a sacar, ¿no? No sé por qué tenía este bridge de Synapse. Creo que esto era para explicar de que podían mandar stablecoins de una red a otra y recibir algo de gas automáticamente. Pero también está este sitio web que se llama Boom Exchange, donde ustedes pueden mandar algo de gas desde cualquier otra red hacia una L2, como Optimism, por ejemplo, o Arbitrum. Y entonces, fíjense, ¿no? Ustedes mandan 15 acá, 15 Matic, y ahí les va a decir que les va a llegar esta cantidad, 0,00495 para pagar el gas. ¿Cuál es la ventaja de usar esto en un bridge normal? Que es más barato. Fíjense que el fee acá es bastante barato. Entonces, este es
un buen servicio para quienes deseen mandar gas a las L2. Entonces, quieres entrar en Arbitrum, quieres entrar en Optimism, no tienes para el gas, utiliza, si te parece, ¿no? Bunker Exchange y ahí te mandas un poquito de gas desde otra red y te lo convierte automáticamente. Entonces, con eso más o menos ahí resuelven un poco la cuestión del gas, que obviamente no está fácil conseguir una faucet o algo así, porque tampoco es que sea tan barato para que alguien te ofrezca estos servicios. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero eso es lo que iba el ecosistema. Si alguien tiene algo para decir, para opinar al respecto, abrir el mic y decir qué es lo que más le gusta y tal, adelante, o emitir ahí alguna pregunta. Ahí dice ILS24, ¿cuál es el protocolo para DCA? Tal cual, es Mean Finance y está en Optimism, tal cual. También está en Polygon, pero bueno, em, también paso que Mean Finance está ahí aplicando para incentivos en tokens OP en la gobernanza de Optimism, así que será interesante de ver si se aprueba. Para dar como que más razones para utilizar este protocolo de hacer DCA. Bien, Hoxe sabe, si un L2 no tiene Chainlink integrado, extremo cuidado. Sí, no tanto en sí, puntualmente por ser Chainlink como tal, sino que como no está Chainlink, tampoco tienen que utilizar muy probablemente otros oráculos basados en DEXs. Entonces, si esos DEXs tienen una liquidez bajita, es fácilmente manipulable. Así que es como que el paso más obvio, ¿no? Es un riesgo ahí adicional que está pasando. Claro, en el caso de que, por ejemplo, no esté Chainlink en Boa Network, Metis, sino que esté, por ejemplo, Band Protocol, que es otro protocolo de oráculos, a lo mejor te puede dar algún grado mayor del estadio anterior, que es utilizar oráculos de DEXs, de los forks de Uniswap y por allí. Pero si no, cuidadito allí. Ahí pasó Ari, de hecho, una comparativa entre uno y otro, ¿no? El TWAP es el caso de los DEXs y el azul es el de Chainlink, ahí en el chat de Telegram. Entonces, vean, ¿no? La diferencia es mucho más genuino el movimiento de precios en Chainlink. Pero bueno, si no esté Chainlink o alguna otra que funcione más o menos así, como Band Protocol, ojo porque pueden estar utilizando algún oráculo bastante vulnerable, sabiendo, insisto, que la liquidez en dichas rollups o L2 como Metis y Boba son bajitas y es fácil de manipular los precios allí a puertas adentro. Entonces, cuidado, ¿no? Cuando estén allí en esos ecosistemas. Sobre todo si es protocolos de lending. Ojito allí. Bueno, conclusiones al respecto, Diego, algo que que quieras comentar respecto a todo este ecosistema tan vibrante que se viene. No, algo para comentar es, Ujú. lo único que le puedo decir, gente, es que es, yo, la verdad que todo el sistema de L2 me encanta, lo uso, me encanta cómo pasan las transacciones, pero bueno, siempre investiguen, estudien y siempre escuchen todas las campanas, lo bueno y lo malo de todo, porque no hay sistema perfecto y tienen que entender que todo esto está en fase de experimentación, todo esto es un experimento, todo cripto es un experimento. Ujú. Eh, Así que recuerden eso, solamente. Igual, yo si querés, ya quedamos para el martes que viene hacer otra llamada así, para seguir compartiendo cosas. Y lo que me encantaría es que la próxima semana, porque ahora John se tiene que ir, es que se Ujú. animen a hablar en el chat, sin miedo. Porque le digo que se hace mucho más entretenido y así lo dejamos descansar a John, pobre, porque a veces se queda sin aire. Yo lo veo pobre que no puede ni respirar de cómo está hablando. Así Bueno, que, bueno, sí. gente, por mi lado, todo excelente, como siempre, amigos. Y bueno, y yo no sé, quedamos para la semana que viene. Así es. Bueno, para la semana que viene, gente, manden ahí sus ideas en el chat, que es lo que quiere que hablemos. Ahí no se me olvida, ¿no? Que en la encuesta en realidad ganó lo de las ZK Rollups. Entonces, ahí lo estaremos considerando, si ese es el tema, si tienen otro adelante, si quieren que sigamos hablando de Optimistic Rollups, también podemos. Coméntenos allí qué les pareció y nada, de nuevo, esto queda grabado para subirlo después y que la gente pueda escucharlo de nuevo con más calma. Queda pendiente una
preguntas frecuentes sobre L2 parte 2, porque si se darán cuenta, y como lo hemos venido hablando acá, todo esto que les comento acá en este artículo es muy conceptual, es todo palabras bonitas de cómo debería funcionar y tal, en la mayoría de los casos, pero ahora queda qué pasa con estas preguntas picantes como los que estuvimos charlando ahorita, ¿no? Entonces ahí queda ahí mi tarea de mandar esta parte 2 con el otro lado de las rollups y L2 en general. Bueno, gente, entonces con eso damos finalizado la Community Call de hoy. En una próxima ocasión, entonces esperamos un poco más de feedback y un poco más de tiempo para dar charla con gente que se quiera animar, su experiencia al respecto de cómo funcionan las L2 y las rollups, etcétera. Y nada, ahí estaremos buscando qué tema entonces abordar, que bueno, probablemente sean los ZK rollups, pero ahí veremos si hay otra cosita más para sumar. Bueno, de mi parte todo listo, así que gracias a todos por estar y nos veremos un próximo martes. Es un próximo martes. Bueno, gente, buenas noches para la Argentina y no sé en qué lugares del mundo habrá gente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y nos vemos el próximo martes, casi seguro. Bueno, nos vemos, gente. Adiós. Chau, chau. Espero que les haya gustado el pop-up. Chau, chau.